Cadena transportadora de electrones. La fosforilación oxidativa refiere a la formación de ATP a partir de ADP, impulsada por la energía obtenida durante la cadena transportadora de electrones. Como podrás notar, la fosforilación oxidativa empieza con la cadena de transporte de electrones, también conocida como sistema de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones está constituida por un conjunto de transportadores electrónicos incrustados en la membrana plasmática de las células procariotas aerobias y en la membrana mitocondrial interna de las células eucariotas. El tránsito de electrones a través de los complejos se produce en orden creciente de afinidad electrónica, transfiriendo los electrones desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno, el cual es el aceptor final de electrones. La mayoría de los electrones que se utilizan en el sistema de transporte de electrones provienen de la acción de las enzimas deshidrogenasas, las cuales recogen los electrones de los distintos procesos catabólicos y los catalizan hacia los aceptores universales de electrones, NAD y FAD, formando NADH y FADH2. La cadena transportadora de electrones incluye 3 bombas de protones que se encuentran en 3 de los 4 complejos de la cadena de transporte de electrones: el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Los 4 complejos constan de varias proteínas y grupos prostéticos. La coenzima ubiquinona y el citocromo C no son parte de los 4 complejos. Sin embargo, transfieren electrones entre los complejos grandes y relativamente inmóviles. El complejo 1, también denominado NADH ubiquinona óxido reductasa o NADH deshidrogenasa, es una enzima constituida por flavoproteínas y ferrosulfoproteínas con al menos 6 centros ferrosulfurados y se encuentra unida a 2 moléculas de ubiquinona. El complejo 1 cataliza la transferencia de los electrones del NADH y protones a la flavina mononucleótido. Luego, los electrones son transferidos a una serie de centros ferrosulfurados que trasladan los electrones hacia la ubiquinona, formándose su forma reducida, el ubiquinol. El tránsito de los 2 electrones del NADH por el complejo permite el paso de 4 protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 o succinato coenzima Q reductasa consta de flavoproteínas que contienen flavina adenindinucleótido y ferrosulfoproteínas con 3 centros de hierro-azufre. La enzima posee actividad succinato deshidrogenasa debido a que cataliza una de las etapas del ciclo de Krebs. De hecho, es la única enzima del ciclo de Krebs unida a membrana. El complejo 2 es más pequeño que el complejo 1 y se encarga de transportar los electrones del FAD a varios centros, hierro-azufre y luego a la ubiquinona. En esta reacción, el succinato pasa a fumarato y el FAD se reduce a FADH2. Los electrones se transfieren a los centros de hierro-azufre y luego al sitio de unión de la coenzima Q. Nótese que en este paso no hay liberación de protones al espacio intermembrana. Dado que el NADH citoplasmático es incapaz de penetrar en la mitocondria, la célula utiliza lanzaderas para transferir los electrones a la cadena respiratoria. La lanzadera del glicerofosfato emplea el glicerol 3-fosfato para dirigir un par de electrones desde el NADH al interior de la mitocondria. El glicerol 3-fosfato se oxida a dihidroxiacetona fosfato por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, reduciendo el FAD a FADH2.
el FADH2, cede posteriormente los electrones a la cadena transportadora de electrones. Las coenzimas ubiquinona reducidas, provenientes de los complejos 1 y 2, donan sus electrones al complejo 3. Posteriormente, el complejo 3 transfiere los electrones desde dos coenzimas Q reducidas a dos citocromos C periféricos. El complejo 3 es conocido como citocromo BC1 o complejo citocromo C óxido reductasa, debido a que posee citocromos P, citocromo C1 y ferrosulfoproteínas, con dos centros hierro-azufre. La transferencia de electrones que se lleva a cabo en el complejo 3 puede dividirse en dos etapas. En la primera etapa, una molécula de ubiquinol se oxida a ubiquinona, cediendo simultáneamente un electrón al centro de Reisky y otro electrón al citocromo B del complejo. Posteriormente, el electrón cedido al centro de Reisky es transferido al citocromo C1 y finalmente al citocromo C, el cual pasará el electrón al complejo 4. Por otro lado, el electrón del citocromo B se transfiere a la ubiquinona, la cual se reduce al radical C-miquinona. Dicha molécula es un intermediario estable entre el ubiquinol y la ubiquinona. En la segunda etapa, la segunda molécula de ubiquinol transfiere un electrón al centro de Reisky, al citocromo 1 y finalmente al citocromo C. Como en el caso anterior, el ubiquinol cede su segundo electrón al citocromo B del complejo, formándose una molécula de ubiquinona. La molécula de C-miquinona, formada a partir de la primera molécula de ubiquinol, acepta el electrón del citocromo B y al mismo tiempo dos electrones de la matriz mitocondrial, generándose una molécula de ubiquinol. Por tanto, en el complejo 3, los dos electrones de cada ubiquinol son cedidos a los citocromos C y se logran transportar 4 protones al espacio intermembrana. El complejo 4, también llamado citocromo oxidasa, está constituido por citocromos A, citocromos A3 y iones de cobre. El complejo 4 se encarga de transportar los electrones del citocromo C al oxígeno molecular, reduciéndolo a agua. La transferencia de electrones va del citocromo C al centro cobre A, luego al hemo A y finalmente al centro hemo A3 cobre B. El oxígeno se une al hemo A3 y se reduce al ion peróxido debido a dos electrones del citocromo A3 y cobre B. La aportación de dos electrones provenientes del citocromo C convierte el ion peróxido en dos moléculas de agua. Simultáneamente, se bombean 4 protones más desde la matriz mitocondrial por un mecanismo aún no conocido. Como habrás notado, la reducción del oxígeno molecular exige la transferencia de 4 electrones y 4 protones de la matriz mitocondrial y requiere la presencia de iones de cobre para formar 2 moléculas de agua. Inhibidores del sistema de transporte de electrones. Varias moléculas son capaces de inhibir de forma específica el proceso de transporte electrónico, entre las que destacan el antibiótico antimicina A, que bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C1. La rotenona y el amital inhiben el flujo de electrones de los centros hierro-azufre del complejo 1 a la ubiquinona. El monóxido de carbono, la sida y el cianuro inhiben a la citocromo oxidasa. Si tienes alguna duda, puedes revisar las referencias.
Esperamos la información te haya sido de utilidad.